desde Navarro. Comunicate por WhatsApp al 2227 539856. NBR, la radio 90.5. 10 horas 28 minutos en la República Argentina. Pisicini, ¿por qué estás tan enojado? ¿Es verdad eso? Me la vendieron mal. Hola, Alfredo. ¿Cómo estás? Hola, Alfredo, ¿qué tal? Buen día. Bien. No, enojado no. O sea, vos sabés que estos avatares de la política son así, no hay que tomarlo como algo personal, sino como una cuestión política, así que no, enojado. Claro, no. porque yo dije ayer que el presupuesto estaba dibujado. Otro dijo, está pintado, parece Picasso. Pero que no contestaron. ¿Cómo estás? Bien, por suerte, bien. Ahora hay presupuesto. Ahora que habemos presupuestum, estamos más tranquilos. Siempre corríamos el riesgo de que no lo aprobaran. No hay que olvidarse que estamos en minoría, tenemos 5 concejales. Si bien el bloque de UCR Cambiemos se dividió, pero siempre seguimos en minoría. Y pasamos a ser el bloque mayoritario, pero siempre estamos en minoría. Es muy loco, porque se dividió en la práctica, pero no se dividió en la realidad, con lo cual tienen más voces que las que dos hablan como presidente de bloque, dos bloques que técnicamente no existen. Claro, bueno, qué sé yo, son cuestiones internas de que es una contradicción, ¿no? Que con una coalición se llame Juntos, vayan separados, pero bueno. No, y además que pidan que trabajemos juntos, a ustedes, al gobierno le pidan que trabajen juntos y ellos trabajan separados. Esa es otra contradicción también. Pero bueno, el ser humano está lleno de contradicciones, todos estamos llenos de contradicciones, todos. Así que en eso nosotros no nos metemos. Bueno, me gustaría escucharte a vos. La verdad que hay varias aristas para analizar del debate del otro día. Hay cosas que yo tomé nota, hay cosas que son reales, hay críticas que son reales. Tomé nota para no volver a cometer los errores que se mencionaron. Pero también hay cierta, digamos, hay una cuestión de lo que hablábamos recién, de trabajar juntos. Si yo fui al consejo, este año fue la vez que menos fui al consejo, fui una sola vez. Hubo años en que fui 3 y 4 veces. Y yo hablando de la previa para dar las explicaciones del caso. Dar las explicaciones del caso, exactamente. Y yo en todo momento me ofrecí a los concejales y siempre estuve a disposición para las críticas, para las correcciones que quisieran hacer. No hubo críticas, no hubo preguntas, no hubo correcciones y recién salieron a la luz en el día de la sesión. Que si por ahí esas críticas, esas correcciones hubieran salido antes, hubieran salido de la mesa de trabajo en la comisión, se hubieran corregido algunas cosas que creemos que seguramente hay que corregir. Yo mientras escuchaba a Matteo Natalini decía, ¿por qué este hombre no presentó todo esto en la comisión, en la reunión con Pisicini? A Rodríguez no, porque no dijo nada, parecía nada más que un candidato a intendente en campaña, pero dato concreto, una expresión de deseo solo, pero Natalini, que sí trabajó el presupuesto indudablemente, ¿por qué no lo hizo eso en la reunión de comisión? Dicen, Pisicini, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué cultura tanto? ¿Y por qué en producción menos? ¿Y por qué cero en este? ¿Por qué? No sé. Capacidad el año pasado tenía, ahora no sé. No, eso no te lo sabría responder, habría que preguntárselo. Claro que se lo vamos a preguntar. A Mateo. Porque por lo menos Natalini habla con nosotros, Rodríguez no, así que bueno, nos quedaremos con la otra pregunta al aire. Pero bueno, quedaron varias cosas pendientes. Por lo menos nos reconocieron el gasto en salud que estamos haciendo, que estamos en superior al 40%, y si tomamos solamente el hospital estamos en casi el 31% para el año 2022. La pandemia ha tenido su efecto en la economía municipal, y no nos olvidemos que poco tiempo más vamos a tener una ala más en el hospital, con lo cual vamos a necesitar contar con mayor cantidad de profesionales, mayor cantidad de enfermeros, técnicos de todo tipo, personal de limpieza, personal, de maestranza, etcétera, etcétera. ¿Va a alcanzar el presupuesto? Estimamos que sí, suponemos que sí. También se han creado muchas escuelas de deportes, eso es una realidad desde la asunción de Facundo. La diferencia
en la cantidad de empleados que no es tal, digamos, se debe un poco a eso, pero otro poco se debe a que nosotros no tenemos que ir ayornando a una nueva ley que dice que el personal temporario no puede exceder en un 20% al personal de planta permanente. Entonces, nosotros teníamos casi un 60% en los presupuestos anteriores, venimos así desde tiempos inmemoriales. Y un 60% de personal temporario. Con respecto a la cantidad de planta permanente. Y necesitaban llegar a 20. Y necesitamos llegar a 20. Entonces, para eso tengo que crear cargos en la planta permanente, pero no puedo eliminar el cargo en la planta temporaria hasta que no paso esa persona de planta temporaria a planta permanente. Entonces, por eso fue la creación de cargos, además de mayor cantidad de servicios que vamos a tener este año. Este año ya contamos con una terminal, vamos a contar con como dije, una ala más. Estamos construyendo un nuevo jardín maternal, que también eso incluye más personal. Estamos construyendo, o vamos a empezar a construir una sala periférica más, con lo cual también incluye más personal. Entonces vos decís que los cargos que existen, hablo de 1000, ¿estamos de acuerdo del 1000? No. Esas cooperativas de las que habla, ¿qué son? No, bueno, las cooperativas son cooperativas que trabajan para la MUNI dando los servicios urbanos. ¿Y de quién dependen? Dependen del ministerio. ¿Quién las maneja? Y tenemos cooperativistas en distintas áreas. Hay cooperativistas en el área de servicios públicos, hay cooperativistas trabajando en la laguna, hay cooperativistas trabajando en el hospital veterinario, hay cooperativistas trabajando en seguridad, en las cámaras. ¿Pero quién maneja los grupos de cooperativas? Todos sabemos que hay un referente en cada tipo de subsidio de esta naturaleza, y dice, bueno, el referente es Chusé en el salario complementario. Claro, nosotros... Porque lo que dice la gente es que hay un grupo que lo maneja Ponce de León, otro grupo que lo maneja Ferrari, ¿es así? No, en general no. Ponce de León es una persona externa al municipio, sí, digamos. Pero en general la mayor cantidad de gente la maneja Hernán. Pero después cada uno, nosotros le asignamos a cada una de las áreas, le asignamos la cantidad de cooperativistas que nos van pidiendo, y ese cooperativista lo maneja el personal, digamos, el referente de cada área. ¿Y hay algún convenio entre la municipalidad y el organismo nacional que baja el dinero para...? Sí, hay convenios firmados, porque no solamente bajan dinero para las cooperativas, sino también bajan dinero para los insumos que muchas veces se necesitan para esas cooperativas. Uh-huh. Bien, entonces... 1000 no, porque esos cooperativistas no se cuentan. No, para este año tenemos, entre planta permanente y planta temporaria, tenemos 711 cargos, que son los que figuran en el presupuesto. Pero de todos modos, la planta, esa es la planta aprobada. La planta ocupada es mucho menos. La planta ocupada es apenas, creo que no llega al 75% de esos cargos. Pero eso es porque no podemos ocupar semejante cantidad de cargos, y aparte porque estamos haciendo ese traspaso que yo te dije anteriormente. Eso es una de las cuestiones que surgió en el análisis de la oposición y que yo quería aclarar. Otra de las preocupaciones de la oposición fue el tema de los jubilados, de lo poco que estaban ganando algunos jubilados. Se hablaron de 11.000 pesos. Yo no sé qué jubilados están ganando 11.000 pesos, pero capaz que es algún jubilado que se jubiló por edad avanzada. Entonces cuando vos te jubilás por edad avanzada y no tenés años de servicio, tu jubilación puede llegar a ser menor al 70% que está pagando el IPS. Pero es decir, podríamos señalar que puede haber casos puntuales que tienen que ver con haber ingresado a trabajar mayor o algo así, en el cual tienen jubilación disminuida. Si no, la jubilación de un empleado municipal, ¿en qué orden está? Y está en el orden de unos 30.000, 35.000 pesos. Y con respecto a esa preocupación que nosotros también compartimos con los jubilados, nosotros en el año 2011 nosotros teníamos dentro de los haberes, solamente el 44% de los haberes tenían aporte y el 55% no tenían aporte, con lo cual el 55% de los haberes los jubilados no lo cobraban, ¿sí? Hoy con el sindicato, a partir del año 2019, decidimos que todos los aumentos fueran al módulo, que fueran los haberes con aporte, para poder también así beneficiar a los jubilados. ¿No puede haber jubilados que estuvieron muchos años como contratados y por eso también cobran menos jubilación?
Esa es otra realidad. En el año 91, cuando entró el peronismo con Pichín, con Santiago Padre, nosotros decidimos, había un montón de gente que estaba como personal contratada, en ese momento existía la figura del personal contratado, y al cual no se le hacía aporte. A partir de que nosotros entramos, empezamos a hacerle aporte al 100% de los empleados. Tal es así que tuvimos un problema en el IPS, porque nos dijeron que habíamos aumentado la planta en un porcentaje muy alto, y cuando nosotros dijimos, no, nosotros no aumentamos la planta, nosotros lo que empezamos a hacer es hacerle aportes al 100% de la gente. Por eso hay mucha gente que entró antes del 91, que estuvo muchos años trabajando y que, bueno, en realidad no hay mucha gente, porque ya muchos de ellos ya se jubilaron, pero digamos, hay gente que entró antes del 91, que estuvo como personal contratado, y recién a partir de diciembre de 1991 se empezaron a hacer aportes. Con los aumentos, con el próximo aumento, que ya más o menos estamos hablando con el sindicato, si bien no lo tenemos cerrado todavía, vamos a pasar a tener un 78% de haberes con aportes. Y si logramos cerrar el acuerdo con el sindicato del aumento que estamos más o menos planificando para este año, vamos a llegar a más de un 83, un 84% de haberes con aporte. Quiere decir que vamos a pasar de cuando entramos nosotros de un 44% a un 83, 84%. Porque sí nos preocupan los jubilados nosotros. Entonces, esa preocupación que compartimos, nosotros la manifestamos en hechos. Desde hace 10 años que venimos trabajando. Y la preocupación que tenemos nosotros por reconocer el trabajo del empleado municipal, la manifestamos también con los hechos, y hoy yo te puedo decir que más del 93% de los agentes municipales cobran su sueldo el último día hábil del mes, o quizás a veces, de acuerdo a las circunstancias, antes del último día hábil del mes, como fue este mes que pagamos el día 26 de febrero. Entonces, esas preocupaciones que compartimos, nosotros las traducimos en hechos. Además... pero el 26 era el último día del mes. Sí, el último día hábil del mes. Sí, bueno. Sí, a veces depende, por ahí corremos al primer día hábil siguiente. Está bien. Depende. Pero bueno, eso fue lo que nosotros pudimos hablar o pudimos observar. Y después hay algunas críticas que son ciertas, pero bueno, son producto. ¿Por ejemplo? Son producto de que el equipo que en la municipalidad encargado de la confección del presupuesto se compone de la persona que te habla, y la persona que te habla no es infalible ni... Y un ejemplo que tiene razón. Por ejemplo, la dirección de tercera edad. Cero presupuesto. Eso es un error que yo asumo y que... ¿De qué depende la dirección de tercera edad? Depende de la Secretaría de Gobierno. Bueno, entonces se supone que, yo eso lo pensé en el momento, se supone que la dirección de tercera edad tendrá su presupuesto incluido en la Secretaría de Gobierno. Sí, pero aparte hay una cuestión que se quede tranquilo la oposición, que el director de tercera edad va a cobrar su sueldo, porque aparte hay una cuestión que el Departamento Ejecutivo, desde toda la vida, desde el 83 a esta parte, se le permite al Departamento Ejecutivo hacer transferencia de partidas dentro del presupuesto, ¿sí? Con lo cual nosotros vamos a sacar partidas de otro lado para poder por eso en un punto ustedes también se relajan a la hora de confeccionarlo, digamos. No, eso indica que puede haber un margen de error. Seguramente. Mirá, no sé si está bien o mal. Yo he trabajado en municipios grandes donde tenían una dirección de presupuesto donde trabajaban 10, 12 personas. Y aún así, trabajando 10, 12 personas había errores. Bueno, pero podría haber acá una dirección de presupuesto donde trabajan 5 personas también. Y pero si en toda la contaduría tengo 5 personas, ¿te imaginas que no puedo contratar 5 personas más solamente para manejar? Bueno, no sé, eso es un tema que tienen que resolver ustedes funcional, pero bueno, te pongan cooperativistas, qué sé yo. Pero claro, pero eso no sé. Pero en términos generales, a las objeciones que hizo Mateo Natalini, que repito, es el único que hizo objeciones puntuales, los demás fueron conceptos abstractos. En términos generales, porque se llenaron muchísimas cuestiones.
pero vos considerás que está bien porque es el criterio municipal, porque también yo pensaba, bueno, pero puede ser el criterio municipal asignar tanto a producción y no a otra cosa. Él dijo, hay poco para producción, hay mucho para cultura, bueno, hay cero para tercera hay casos edad. puntuales, por ejemplo el que te mencioné, donde yo reconozco el error, digamos, por decirlo de una manera. No, el error. Pero hay casos donde nosotros, primero que el presupuesto es el manejo del Departamento Ejecutivo. El Departamento Ejecutivo determina cómo se va a gastar el dinero. Pero aparte, hay algunas áreas, por ejemplo, producción, por ejemplo, educación, que pueden llegar a tener financiamiento externo, en que en algunos casos es conocido, en otros casos no es conocido. En un momento del reclamo de la oposición, cuando dice que hay lo que nosotros sabemos son 1.500 millones, después nosotros no sabemos cuánto va a entrar. Bueno, nosotros tampoco sabemos cuánto va a entrar. Entonces, como no sabemos cuánto va a entrar, nosotros no podemos poner en el presupuesto. Entonces, es lógico que no esté incluido en el presupuesto, por ejemplo, si firmamos, por ejemplo, toda esta la plata de la plata de las casas que estamos construyendo y que va a entrar. Nosotros no podemos determinar cuánto va a entrar. Es decir, que acá sería muy importante volver a debatir cuando se haga la presentación de la rendición de cuentas, que en realidad sería a mediados del año 2023. En marzo, fines de marzo del año 2023. Bueno, pero a lo mejor se puede hacer el ejercicio de tener una reunión para chequear el presupuesto del año 2021. La ejecución. Y mirar ahora la ejecución del 2021. Seguramente. 2022, para que se sepa hasta qué punto es chicana y hasta qué punto es sí, de todos modos el objetivo de la rendición de cuentas o del estudio de la rendición de cuentas es otro, pero bueno, también se puede. ¿Qué es otro? Y es más técnico que político, digamos. Es el tema ver. En el Consejo Generante siempre se dice que es una decisión política, que es una opinión política. Que por eso no importa, sí, que hay que aprobarlo porque las objeciones porque vos has estado sí, en el consejo siempre que se trata de la rendición de cuentas y todas las objeciones son políticas, no son de problema, no son de justamente de carácter técnico, exclusivamente políticos, sí, por eso, porque lo político, lo técnico lo hace el Tribunal de Cuentas. Pero lo que digo, sí, pero hoy la oposición tiene un equipo técnico capacitado como para hacer otro claro, porque entonces bueno, este era el presupuesto. Esta es la rendición de cuentas. A ver, ¿qué pasó con aquel presupuesto y con esta rendición de cuentas? Queremos demostrar que lo que objetamos en el 2022 está fundado en el desastre o no, que fue en el 2021. De hecho se notó que sí, hubo un trabajo, que el estudio fue profundo y fue hecho por personal técnico. O sea, la oposición tiene una concejal que es contadora y que está capacitada para ver los números. Indudablemente. Entonces se notó, fue la primera vez, yo creo que fue la primera vez que hubo semejante estudio, digamos, y que se vio reflejado en el discurso de la oposición, así que no nos asusta, al contrario, no nos pone bien, porque nos hubiera gustado por ahí que nos dijeran, che, mira, te olvidaste de esto, te falta acá, che, a ver, fíjate qué vas a hacer con esto, pero bueno. Eso es no trabajar juntos. Sí. Eso es no trabajar juntos. Y otra objeción. Digo, porque se llenan la boca todos, ¿no? Diciendo que quieren trabajar juntos. Bueno, pero ya te digo. Si entre ellos no pueden. La coalición juntos va separada, así que ahí está la primera contradicción. Sí. Y otra cosa para destacar fue cuando habló del tema cuando se habló del tema del control de plagas y se mencionó la cotorra. No solamente la cotorra forma parte de las plagas. El acacio también es una plaga, y el acacio, el combate del acacio sale de la plata para combatir el acacio sale. Pero se puede demostrar en el presupuesto del 2021 que la recaudación de las plagas está aplicada a las plagas. Sí, obviamente. Bueno, sí. Con eso tranquilamente. Porque ya hay una movida desde hace unos 20 días con la cotorra. Viste que estas cosas son como espasmódicas. Sí. Bueno, hace unos 20 días que andan. Y realmente no surgen del bloque opositor. No. Surgen de otros organismos opositores que trabajan por debajo. Sí, a veces es fuego amigo también. También, puede ser. Sí. Otra cosa que te quería aclarar es que cuando se menciona que las tasas son retributivas de un servicio y no sé, eso yo lo hablé con el concejal Natalini
yo le digo que en eso atrasa unos años. Aunque él me dice que no, que hizo un seminario de tributario, yo le digo que atrasa unos años porque, y te voy a explicar por qué. La mayoría de los municipios del conurbano cobran su tasa en función de la evaluación fiscal, 100% evaluación fiscal, ¿sí? Con lo cual no tendría nada que ver con un servicio. Y tampoco aquellos que pagan en función de su facturación. Bueno, pero eso es claro, eso es seguridad y higiene tampoco. Bueno, pero ya hay jurisprudencia a favor de ese tipo de liquidación. Hace 30 años que justicia. Yo te diría 40 porque acordate que en el año 80 el hospital pasó a ser hospital municipal. Sí. En la provincia le transfiere a la municipalidad el hospital y le suma a la coparticipación un componente de salud. Bueno, a partir del año 80 se empezaron a transferir un montón de actividades, un montón de servicios que presta la municipalidad que no tienen ninguna tasa, ningún derecho que pueda solventar esos servicios. ¿Y dónde figura cuál es el concepto de tasa? En la carta orgánica. En la ley orgánica. Bueno, los legisladores debían corregirlo. Sí, la ley orgánica es lo que pasa es que nunca se pusieron de acuerdo. Yo formo parte de una comisión de contadores. Nosotros los contadores venimos pidiendo la reforma de la ley orgánica desde hace 30 años. Y te explico por qué. Porque es la misma ley orgánica para la Municipalidad de La Matanza, que tiene más o menos 3 millones de habitantes y que tiene la planta debe ser más de 8.000 empleados, que como para la Municipalidad de Tordillo, que son 5.000 habitantes, y la municipalidad deben ser 200 personas, 300 a lo sumo. ¿Entendés? Entonces no puede la municipalidad de Tordillo tener las mismas exigencias que la municipalidad de La Matanza. Por eso nosotros estamos pidiendo la reforma de la ley orgánica, pero como siempre es en el último punto está el tema político. Como los políticos no se ponen de acuerdo, en el medio quedamos los técnicos, digamos, los que yo cumplo una doble función, una función técnica y una función política. Yo no le escapo a mi tarea política, pero yo digo que yo, además de mi tarea política, yo cumplo una función técnica dentro del municipio. Y bueno, nunca se pudo reformar la ley orgánica por ese tema. Es tan así, claro, entiendo que sí, pero quiero confirmarlo, es tan así de que no se pueden pagar los sueldos si no hay aprobación de presupuesto. Y yo tengo un tope, digamos, por presupuesto, tengo un tope para el módulo. Uh-huh. Entonces, no, el tope ya estaba prácticamente, ya estaba claro, consumido. No podía aumentar los sueldos si no se puede aumentar el de hecho, las conversaciones con el sindicato comenzaron recién en el día de ayer con la aprobación del presupuesto. ¿Cuál es el valor del módulo hoy? 327 pesos. Ajá. Y bueno, vamos a tratar de, si bien en el presupuesto está contemplado aumentarlo hasta 470 pesos, vamos a tratar de superar ese valor, pero ya vamos a hablar con los dos sindicatos, que son el Sindicato de Trabajadores Municipales y UPCN, para ver si podemos llegar a un acuerdo para salarial para este año. Me llamó la atención que no hubo fiscal impositiva. Bueno, como vos sabrás, la fiscal impositiva está expresada en módulos, no está expresada en plata. Sí. Y esos módulos son de actualización trimestral en base a una canasta de productos. En el caso de alumbrado es solamente el kilowatt. En el caso del campo es una canasta de productos como es el maíz y el trigo, más el combustible. Y en el caso del módulo general para el resto de las tasas está el gasto en salud, una proporción del gasto en salud, una proporción del módulo de personal y una proporción del combustible, que son los insumos. El combustible es el insumo y el personal son los insumos que más llevan en el presupuesto. Como tenemos un mecanismo de actualización permanente, consideramos que no hizo falta enviar la fiscal impositiva. ¿No se hace necesario revisar permanentemente la estructura de... Nosotros lo vamos revisando permanentemente, pero como no sé, porque digo, no sé,
No sé, no tengo idea, pero digo, no sé, el nicho del cementerio tiene 4 módulos y resulta que, bueno, estaría bien subirlo a 5 o bajarlo a 3. Sí, eso lo vamos revisando permanentemente, pero en este caso no se justificaba por tantas pocas modificaciones, no se justificaba llamar a una fiscalía impositiva. Quiero decir que he chequeado eso y la ley orgánica de las municipalidades contempla esta situación, es decir que... ¿Cuál? La que ustedes implementan, es decir, que avala de algún modo implícitamente que si no hay modificaciones no deba presentarse. Sí, nosotros, alguien decía dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, ¿no es cierto? Sí, pero como a veces se dice lo que no está prohibido está permitido y eso... No, en este caso... En un contexto de estabilidad, digamos, que desgraciadamente no es el contexto que estamos viviendo ahora, en un contexto de estabilidad una ordenanza impositiva puede llegar a durar 4 o 5 años porque... Si tenemos estabilidad y no tenemos inflación, no hace falta modificarla. Bueno, soñemos. Pero bueno, el viernes se declaró la guerra a la inflación, imagínate. Pero bueno, estamos. Acordate en la época en que la inflación era del 20%, que había alguien que decía que la inflación era manifestación de la ineptitud para gobernar, y después ese mismo vino a gobernar y nos dejó una inflación del 50%, que hoy por hoy es estructural. ¿Y ustedes la llevan al 60%? No, todavía. Sí, hoy este mes 4. Sí, bueno, estamos complicados. Sí, estamos complicados. Bueno, Rodolfo, gracias. ¿Algo más que te parezca necesario aclarar? No, como siempre, agradecerte el espacio, agradecer a tu equipo que siempre me trata cordialmente. Más o menos. Gracias por recibirme. No, bien. Me ofrecieron café, pero no quería tomar un poco de agua. Tenía miedo que le pusieran algunas cositas. El agua es transparente, no pueden poner nada, ¿no? No, agradecerte y siempre manifestarte públicamente el afecto. Igual. Que te tengo. Yo sé que más o menos sentimos algo parecido. Sentimos lo mismo. Y muchas gracias por dejarme comunicar con la gente de Navarro. Muy claro fue Pisicini, es un oyente, así que bueno, le damos la derecha entonces a Pisicini. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, un abrazo. Que estés muy bien. Rodolfo Pisicini es mi amigo, pero es funcionario, así que hay que ponerlo ahí entre las cuerdas si se puede. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter.